Y pues vamos a hablar en el libro de Hechos, ¿verdad? Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 11:1 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, lo observé atentamente y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios purificó, y dije, Señor, de ninguna manera, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Versículo 9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios purificó, no lo llames subcomún. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, hermanos. Y estando en este pasaje, ¿verdad? Que hemos estado estudiando el libro de Hechos, aquí vemos cómo Dios se manifiesta en los gentiles. Y es algo tan hermoso, es un pasaje tan profundo. Aquí dice que cuando Pedro llegó a Judea, los apóstoles oyeron que Pablo estaba diciendo que que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y los gentiles estaban anonadados, no podían creer lo que estaba pasando, ¿verdad? El pueblo de Jerusalén, ¿verdad? Los judíos pensaban que solamente ellos, a Dios les había regalado el privilegio de recibir el Espíritu Santo y de creer en la palabra de Dios. Y estaban tan anonadados con lo que estaba pasando. Y ahí yo veo un punto muy importante acerca del pueblo de Jerusalén, de que ahí se les olvidó al pueblo quién era realmente Dios. Ahí el pueblo estaba totalmente cerrado de mente y no pensaba. Se les olvidó que Dios no tiene límites. Ahí ellos pensaban que solamente el privilegio era para ellos y no. Dios estaba obrando con los gentiles en ese tiempo, ¿verdad? Estaba usando a Pedro. Y ellos estaban realmente confundidos con lo que estaba pasando. Y le volvieron a preguntar, a mí me llama también la atención en el versículo 3, y le preguntaron a Pedro, ¿verdad? ¿Has entrado a la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ellos estaban en su mente viendo la visión de que por qué Pedro se había metido en la casa de esas personas, ¿verdad? De los gentiles, que para ellos era algo malo, y no estaban viendo lo que Dios había hecho en ese momento con ellos. ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho el pueblo, verdad? ¿Qué había hecho Dios con este pueblo? Y aquí, ¿verdad? Muchas veces aquí vemos que el pueblo estaba cegado, estaba cerrado y estaba criticando. No estaba viendo la visión que Dios había hecho. Y muchas de las veces nosotros también, cuando llegan cosas a nuestra vida, criticamos, estamos estresados, cansados y empezamos a criticar. Y no vemos el plan, la visión que Dios tiene para nosotros. Ahí no podemos ver nosotros porque estamos cerrados. Estábamos igual que este pueblo. El pueblo estaba totalmente cerrado y estaba preguntándole y criticándole, pero ¿qué estabas haciendo? O sea, ¿qué pasa? Cuando realmente deberían de haberse enfocado en la visión que Dios había hecho con este pueblo gentil, deberían de haberse maravillado, ¿verdad? Pero más sin embargo, ¿verdad? Pedro fue muy cauteloso, fue muy abierto con ellos y pues les contó lo que realmente había pasado. Y les dice aquí, en verdad, lo que él había visto, una visión y que había
visto lo que había pasado. Y dice aquí, dice que él escuchó la voz del Señor que le decía que se levantara, que matara y comiera, ¿verdad? Los animales que había visto en la visión. Y él que le respondió que que no iba a comer cosa inmunde, pero Dios no se refería a lo que estaba ahí, ¿verdad? A lo que él iba Pedro estaba refiriéndose que no había metido cosa inmunde de los animales que había visto, sino que Dios no se estaba refiriendo a eso, ¿verdad? Él está diciendo, aquí vuelve a recalcar Dios, que lo que Él ha purificado, no lo llames tu común. Es aquí se refiere específicamente a nuestra salvación, como Dios, ¿verdad? En su infinita misericordia, Él nos dio la salvación. Cuando Él fue llevado a la cruz y Él sabía que Él iba a morir por nuestros pecados, ahí no especificó que era para el pueblo de Israel, para los romanos, sino que era para todos, era especialmente para todos. Y ahí, ahí no contamos, no damos valor a lo que el Señor Jesucristo hizo en esa cruz, ¿verdad? Y eso es lo que ahí, ¿verdad? Es algo que recalca el Señor, que algo que Él ha purificado, ¿verdad? No lo llames tú común, ¿verdad? Y también dice que cuando el pueblo le estaba preguntando, y es maravilloso ver cómo cuando tú le preguntas algo al Señor y cuando Él te responde, ¿verdad? Hay lo mismo que pasó con Pedro. El pueblo le estaba preguntando y Él le respondió. Es lo que las maravillas que había pasado con este pueblo. Y aquí vemos en el versículo 13 que le dice que quien nos contó cómo había visto su casa al ángel que estaba de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre todos nosotros al principio, ¿verdad? Y aquí también vemos cómo, ¿verdad? Ay, perdón. Cómo el Señor, ¿verdad? Le recalca aquí de que Él va a buscar los medios, Él va a ponerte a la persona, Él te va a poner a la persona para que tú seas salvo, Él te va a llevar la palabra. Si tú estás en una situación difícil, el Señor va a encontrar y te va a poner a la persona adecuada, ¿verdad? Para ayudarte. O sea, no te desesperes. Aquí vemos cómo Dios lo mandó. Él no puso trabas, no puso problemas, no le dijo no, ¿por qué? Nunca cuestionó. Él simplemente fue y recibió órdenes, fue obediente, ¿verdad? Y vemos cómo obró el Espíritu Santo con este pueblo. Él solamente fue. Nosotros también debemos aplicarlo a nuestra vida. Debemos ser obedientes, debemos saber escuchar cuando es Dios el que nos está hablando. Cuando tenemos que prestar atención a lo que Dios nos dice. Y es hermoso cómo ver cómo Dios obra en nuestras vidas, poniéndonos a las personas cuando tú lo menos te imaginas, ya llegó un ángel como llegó aquí, ¿verdad? Y te manda un ángel y está peleando contigo y te dice, y Dios tiene el control de tu caso, tiene el control de tu vida. Y es tan hermoso todo lo que Dios hace por nosotros. Vemos cómo Dios, el amor que nos tiene es tan infinito que no se cansa, no se cansa y está ahí con nosotros, ¿verdad? Pone las maneras para ayudarnos, para soportar todo lo que nosotros vamos a llevar. Gloria a Dios por eso, porque Dios nos recalca siempre, todos los días, aquí estoy, sígueme, escúchame, y nada más es estar atentos a la palabra de Dios y a escudriñar y leer, porque dice que la palabra de Dios es palabra viva lo que Él nos manda, ¿verdad? Y si hay alguna una firmeza, una afirmación en la palabra del Señor, oh, wow, pues qué poderoso. ¿Qué más necesitamos escuchar, sino la palabra del Señor? Escudriñar, palabra viva, palabra que alimenta nuestro ser. Es tan hermoso. Vemos también
cómo él se seguía refiriendo, ¿verdad? Y dice que el Espíritu Santo fue bautizado, los bautizó, ¿verdad? Ellos, quiere decir que ese pueblo estaba totalmente abierto, tenía hambre de Dios porque estaba atento, y cuando ellos empezaron a escuchar la palabra, cómo recibieron el Espíritu Santo. Qué hermoso cuando uno se deja guiar, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios, cuando uno no presta oídos a críticas, a chismes, ¿verdad? A lo que pasa, se deja solamente guiar y esperar a lo que Dios tiene para nosotros. Solamente escucha y mira cómo fluye la bendición en tu vida. Tú solamente ten esa comunicación con Dios, ten ese canal con el Señor. El Señor solamente está esperando que tú lo busques, y Él sabe que tú vas a tener esa relación íntima con Él, y Él va a estar ahí escuchándote, Él va a estar apoyándote. ¿Cuántas veces hemos visto que dice que la palabra, yo soy tu roca, yo soy tu escudo, yo soy tu libertador, tu redentor? Oh, wow, cuántas cosas hemos visto, cuántos ejemplos nos ha puesto, que ha llegado redentores a las vidas, ¿verdad?, de otras personas. Y aquí nos los vuelve a ejemplificar con personajes. Y Dios sigue siendo nuestro redentor, sigue siendo nuestra ancla, sigue estando allí para el momento que tú decidas. Él está ahí contigo. Tenemos que ser sumamente como ese pueblo. Tenemos que tener esa hambre. Ese pueblo estaba tan hambriento de la palabra del Señor que ellos dicen que instantáneamente, ¿verdad? Como ellos empezaron a recibir el Espíritu Santo. Y también dice que, aquí dice que Dios, como dice, él también dice que Dios le dio el arrepentimiento a todos los gentiles. La salvación no es solamente para ciertas personas, es para todos que en Él crean, a los que tienen abierta su corazón para el Señor. Ahí está el Señor, solamente necesita que tú lo busques y el Señor está ahí. Y siguiendo más adelante, ¿verdad? Dice que ahí el pueblo, queriendo buscar más, ¿verdad? Y analizar más de lo que estaba pasando, mandaron a Bernabé, ¿verdad? Y este era un hombre que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, ¿verdad? Y él dice que fue y buscó después a Saulo, y se juntaron y enseñaron ahí todo un año a la iglesia, y mucha gente se convirtió, ¿verdad? Y lo siguió, y fue ahí cuando los llamaron por primera vez cristianos, ¿verdad? Ahí en Antioquía. Y qué hermoso ser como Bernabé, ser como él, ¿verdad? Ser un varón lleno del Espíritu Santo, ser lleno de fe. Él no puso distinciones, él simplemente le dijeron y él fue, a él no le importó, él fue valiente, él fue atrevido, fue y buscó y predicó por más de un año, y cuánta gente se convirtió en él, ¿verdad? Dios, espero también que nos dé un corazón lleno del Espíritu Santo y ser como Bernabé para poder predicar el evangelio, porque ese es nuestro deber. Ese es nuestro deber como cristianos, el llevar las buenas de salvación a muchas de las almas. Querido amigo, querida amiga, déjame decirte que si tú estás viéndonos en este momento, Dios te está haciendo la invitación de abrir tu corazón y de decirte que aquí está su Salvador. Gloria a Dios, porque Dios, estamos como este pueblo, que el pueblo no sabía que Dios no tiene límites, y Dios tenía, como dice la palabra de Dios, la palabra del Señor iba a llegar por todas las naciones. Y lo estamos viendo en este momento, cómo nosotros estamos pasando esta pandemia. Están cerradas las iglesias, pero mire la maravilla del Señor, cómo ha puesto la tecnología llegando hasta los últimos rincones del mundo, sabiendo que Dios tiene un plan y está llevando su palabra. ¿Cuánta gente, cuántas naciones están escuchando del Señor? Porque esa era una profecía que Dios la había cumplido, la había prometido, y la estamos viendo en estos días. Querido hermano, yo te animo a que seamos como este pueblo, buscar hambre, tener hambre de la palabra del Señor. Nosotros tenemos el deber como cristianos de llevar la palabra a las naciones,
No importa lo que tú estés haciendo, si en tu trabajo, en tu comunidad, con tu hijo, con tu papá, con tu mamá, en tu vecindario, una palabra que salga de tu boca, créame que va a ser palabra de bendición para otra persona. Es a lo mejor una persona que necesita un alivio, pero tenemos que tener esas palabras adecuadas, ser llenos del Espíritu Santo para poder lanzar esa palabra y que esa palabra penetre en el corazón de otra gente que realmente que está esperando la bendición de Dios, que está esperando la llenura del Señor. Y pues eso es el poco devocional que yo tengo en esta noche para compartir con ustedes. Espero que les haya servido de bendición para su vida, que haya sido de un toque especial para ti, especialmente que nos estás viendo en estos momentos y es tu primera vez que nos escuchas. Espero que Dios te haya regalado ese toque especial en tu corazón. Bueno, aquí los dejo y fue un placer haber compartido con ustedes. Dios los bendiga y que los llene de su abundante y grande misericordia. Feliz noche. Gracias.